Se han programado para miércoles y jueves de esta semana dos importantes actividades, una en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la que fue profesor el doctor José Antonio Russo Delgado, y que también forma parte del homenaje, de los homenajes, porque el día jueves se va a realizar un coloquio, un conversatorio con las mismas características que se va a desarrollar en San Marcos, en la librería Café Vallejo. Sobre esos detalles vamos a conversar a continuación. Me dicen que ya lo tenemos en línea, está en el enlace. Nos vamos a ir hasta Canadá para conversar con el embajador Guillermo Russo Checa, que además es docente universitario, es abogado de profesión. Bienvenido, sí. Bienvenido Guillermo, bienvenido a Abriendo Puertas. Buenas tardes, estimado amigo Néstor, ¿cómo le va? Muchas gracias por entrevistarme. Muy bien, hemos dado a conocer, sí, hemos dado a conocer muy bien el audio. Estamos en Lima nosotros, usted está en Canadá, si no tenemos la información equivocada del equipo de producción. Hemos dado a conocer, embajador, de los homenajes de miércoles y jueves. ¿Qué detalles nos puede dar con respecto a los expositores y sobre todo al objetivo de la difusión, la mayor difusión de la importante obra que ha dejado no solamente para el mundo filosófico peruano, sino latinoamericano, la obra de el profesor, el doctor José Antonio Russo Delgado? Bueno, antes que nada, muchas gracias por esta oportunidad que me está dando belleza y especialmente usted, amigo Néstor. Ya, efectivamente, se están conmemorando los 25 años de fallecimiento de mi señor padre, el doctor José Russo Delgado, ya filósofo sanmarquino, y la Sociedad Peruana de Filosofía y la Universidad de San Marcos han tenido a bien organizar para este miércoles y jueves dos seminarios respecto al pensamiento de mi padre. El día miércoles, la universidad a las 7 de la noche, o sea, me refiero a pasado mañana, el miércoles el doctor Francisco Mino Quesada Rada, el doctor Dante Dávila, el doctor Zenón de Paz, Pablo Quintanilla y Miguel Polo. Estos tres últimos han sido alumnos y de mi padre, asistentes de mi padre, y ahora son profesores de filosofía en la Universidad de San Marcos y en otras. El día jueves, la librería Vallejo, o Café Vallejo, está programando la presencia del doctor Max Hernández, del doctor Federico Camino, profesor de la Universidad Católica, el doctor José Ignacio López Soria, ex rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, y el profesor sanmarquino Raimundo Prado. Y obviamente se cierra la sesión del día jueves con las palabras del doctor Rubén Quirós, que es presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía y a su vez profesor de la Universidad de San Marcos. Estas son las dos sesiones que se van a realizar en los próximos días. Oportunidad, doctor, de conversar con Francisco Mino Quesada, que forma parte también de los colaboradores con sus importantes comentarios, no solamente constitucionalistas, sino de la vida diaria, del desarrollo humano, y nos ha confirmado de la actividad del día miércoles en San Marcos y del día jueves, que como usted nos está señalando, doctor, y tenemos en pantalla el flyer de invitación que ha hecho Vallejo Librería Café del día jueves 29 de septiembre a las 7 de la noche
con este importante grupo de participantes. Entendemos que usted va a estar en la actividad de San Marcos del día miércoles 27. ¿Qué características va a tener y que nos pueda comentar a nuestros televidentes, especialmente a los sanmarquinos y aquellos que han tenido la oportunidad, como quien habla, de haber escuchado en algún momento una conferencia en las clases magistrales que tenía el doctor Russo Delgado allá en la ciudad universitaria sanmarquina, doctor? Bueno, obviamente, como comprenderá, para mí como sanmarquino y como hijo de un profesor de San Marcos, me siento muy honrado que la vida me da esta oportunidad para poder hablar de mi padre. Y obviamente yo no soy un filósofo, soy un abogado en ejercicio. He sido diplomático durante 46 años y bueno, yo pienso hablar este miércoles respecto a José Antonio Russo Delgado en su calidad de hombre y en su calidad de padre. Sobre los temas de filosofía se los dejo a sus exalumnos, asistentes y actuales profesores de la universidad, y a Paco Miro Quesada Rada, que va a referirse a mi padre y en especial a un libro de mi padre, no un libro, porque es tesis todavía, no publicada como libro, que se llama Teoría de la Institución y Concepción Existencial del Derecho. Yo la tengo acá en la mano, que yo no sé si se puede... o sea, yo lo he convertido en libro. Es una tesis a la cual que yo no llego a entender por qué mi padre no le daba la importancia del caso. Es una tesis que es mayor que yo. Es una tesis del año 1948, de comienzo del año 1948, y que la he conseguido por los archivos de la Universidad de San Marcos, porque yo no la tenía en mano, sino simplemente decidimos hace como unos 4 o 5 meses que ya era momento de tratar de encontrar esa tesis a la cual mi padre no le había dado la importancia del caso. Y Francisco Miro Quesada Rada va a realizar el prólogo de lo que será el libro en base a esta tesis, que la consideramos ya, porque varias personas la hemos leído, que la consideramos válida hoy por hoy. El título, lo repito, Teoría de la Institución y Concepción Existencial del Derecho. Entonces, lo trasladamos eso a la realidad nacional y en pocas palabras podríamos decir que la crisis por la cual atraviesa nuestro país es una crisis de las instituciones, porque el Estado está conformado por instituciones. Entonces, yo lo dejaría para que Paco Miro Quesada lo comente este miércoles respecto a este trabajo de mi padre, ¿no? Y usted habla, estimado doctor y embajador, de la vigencia del pensamiento del 48, 49 al 2022. Eso indica la proyección que tiene y la vigencia además que tiene el pensamiento de don José Antonio Russo Delgado. Esta es una primicia que le agradecemos porque se va a convertir en libro y seguramente se va a convertir también en libro no solamente impreso sino digital, teniendo en cuenta los tiempos de ahora de la comunicación, para que llegue a más jóvenes, sobre todo los jóvenes estudiantes de Derecho, doctor, con respecto a lo que usted está señalado, el postulado de que las instituciones son las que tienen que prevalecer por encima de las personas y de los acontecimientos, y creo que eso en el tema de la democracia tiene una vigencia importante en estos tiempos en que la democracia está tan poco representada por quienes son elegidos. La representación, un comentario sobre eso, doctor, la democracia representativa está
en cuestión, ¿no? Está en el análisis no solamente filosófico, sino político y del derecho. Entonces, la vigencia entendemos que está en esa línea y quisiéramos su comentario sobre el tema de la democracia representativa y en estos tiempos, doctor. Obviamente que la historia política del Perú de los últimos 100 años es una historia de la crisis de las instituciones, ¿no? Y en este siglo vamos a tener que encontrar el camino para que las instituciones que tenemos se tengan que renovar y actualizarse y estar presentes en base a las aspiraciones de nuestros pueblos, ¿no? Y las nuevas instituciones que se vayan a crear en este siglo, en los años que nos queda para llegar al año 3000, que no son muchos, ¿ah? Son más o menos nuestra edad, son más o menos nuestra edad. Yo voy a tener 74 años en diciembre, o sea que nuestros hijos y nietos verán a las nuevas instituciones y queremos dejarles obviamente a ellos instituciones sólidas, transparentes, instituciones donde no cunda la corrupción, instituciones que cumplan sus objetivos en todos los sectores, porque las instituciones están en todas partes. Y esa va a ser una de las formas en que en este siglo vamos a poder ir avanzando, ¿no? Y la vigencia del pensamiento de José Antonio Russo Delgado está. Y ese es el derrotero que se tiene que seguir en lo que usted está señalando. ¿Cómo recuerda el hijo Guillermo a papá José Antonio en la condición de padre, de ser humano? Yo lo recuerdo primero como muy estudioso, erudito, apasionado, por eso su militancia política, hasta el año 1954, en que se dedicó a hacer solamente, a partir del 58, ¿no?, que vuelve al Perú, se dedicó a la militancia filosófica, a enseñar. Yo lo recuerdo como muy estudioso. Y diría muy alemán, porque tenía una gran influencia alemana, que la había obtenido en el colegio. La había obtenido en el colegio en Chiclayo, en el famoso Colegio San José de Chiclayo. Entonces, era un hombre estricto, le gustaba la precisión, le gustaba la verdad y le gustaba ser eficiente en lo que hacía. Tal es el caso que en vida publicó 8 libros y nosotros hemos publicado después 4 libros póstumos y ahora vienen otros. Esa es la forma como nosotros lo recordamos. Sí, y yo recuerdo en 1975, doctor, en la Facultad de Ciencias Económicas y Contables, que estaba en esos tiempos, no sé ahora, la sede de la Federación de Estudiantes del Perú. Bueno, nosotros pertenecíamos a uno de los grupos, no voy a decir cuál, de la universidad, y hubo una ceremonia de recordación de la vigencia de la Federación de Estudiantes del Perú, no la Federación de Estudiantes de San Marcos, sino la Federación de Estudiantes del Perú, y estaba de retorno al país Rolando Breña Pantoja, que fue presidente de la Federación y que salió del país deportado.
en la época del gobierno militar, todavía que estaba en vigencia en ese momento, y escuché una clase magistral del derecho de los seres humanos que dio con respecto a la federación y el derecho a la insurgencia de los jóvenes. Debe estar en algún documento de San Marcos ese discurso, porque el doctor Russo Delgado cerró una ceremonia de una serie de actividades que hicieron durante la semana y en la que estuvo Rolando Breña, porque regresaba del exilio Rolando en esos tiempos, y también habló muy bien de su profesor José Antonio Russo Delgado. Son recuerdos que quedan y que yo lo quisiera compartir, y lo estoy compartiendo, doctor, porque damos fe de la calidad intelectual y mental, porque se adelantó a sus tiempos, y decía, la juventud siempre va a ser quien va a desarrollar los cambios en cualquier sociedad que exista, y eso se nos ha quedado grabado y hasta ahora lo seguimos repitiendo, porque esa es una realidad que no puede ser refutada de ninguna manera. Esos son los recuerdos y esas son seguramente las anécdotas que se van a recordar en el día miércoles en San Marcos, y el día jueves, que va a tener características especiales, doctor, porque el café es pequeño. Ya hemos estado visitándolo porque vamos a hacer la transmisión. Nosotros como BIS vamos a colaborar, vamos a participar con la transmisión de esta conferencia, considerando la calidad de los expositores, pero más allá de eso, considerando el mensaje que tiene que ser transmitido a mucha más gente, el mensaje filosófico y el pensamiento filosófico de José Antonio Russo Delgado, un aporte de BIS al desarrollo humano de los peruanos que creo que merece. Muchas gracias por ese comentario. Yo no sabía sobre este discurso que usted me dice de mi padre. Espero que me ayude a tratar de conseguirlo. Eso por un lado, me parece muy interesante, y por otro, bueno, yo tengo el mejor recuerdo y la mejor impresión de Rolando Breña Pantoja, que era además una dirigente estudiantil en la época que yo estaba en la universidad, un político de Polendas, creo, que me extraña que no esté presente en la actividad política hoy por hoy, y además una persona a la cual mi padre le tenía mucho afecto. Y justamente ayer he conseguido su número telefónico. He tratado de comunicarme con él hoy día en la mañana, y ha sido difícil porque quiero participarle esto que va a haber de estas ceremonias que van a haber de mi padre el miércoles y jueves, y obviamente invitarlo para que pudiera estar el jueves en la librería Vallejo, ¿no? Así que muchas gracias por ese comentario. Si me permite tener el teléfono de Rolando y acá en Lima poder ubicar a Rolando, sería ideal. Lo coordinamos entonces con producción, doctor, con respecto a la presencia y la participación de Rolando. No tenemos información de por qué es que no está en la política, entonces, siendo una persona con mucha preparación y muy inteligente, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos a ver si lo tenemos para el día jueves. La invitación, yo le pediría, doctor, que haga la invitación. El evento del miércoles también lo va a transmitir la universidad a través del fanpage, es la información que tenemos. Si nosotros podemos colgarnos también de esa señal, lo vamos a hacer, pero el jueves, de todas maneras, vamos a estar en la transmisión del evento en el Vallejo Librería Café. La invitación a los televidentes para que participen de manera virtual en estos homenajes, merecidos homenajes al doctor José Antonio Russo Delgado. Sí, obviamente, lo que yo entiendo es que para
lo del día miércoles organizado por la Universidad de San Marcos, uno se puede colgar, como se dice, del Facebook, ¿ya? Y ahí escuchar lo que las exposiciones que se van a presentar el miércoles. Y el día jueves a través del link y de la página de BIS. Sí. ¿Ya? Así que yo creo que no hay inconveniente, ¿no? Para escuchar los que quisieran los 2 días, ¿no? Miércoles Correcto. y jueves. Correcto, y le vamos a pedir a producción que nos ponga en pantalla, doctor, para recordar los expositores que van a estar tanto el miércoles como el jueves en estas 2 actividades de homenajes al filósofo José Antonio Russo Delgado. Si me permite, para dar a conocer el programa del 28, del miércoles 28 y del jueves 29. Del 29 tenemos la información. Pero ¿Me permite? Sí, sí, ahí está, la del 28 está ahí, doctor, y lo dejamos para que dé a conocer, y luego vamos a tener la del día previo, que va a ser el miércoles 28. Adelante, doctor. Sí, esta es la de la librería Vallejo, Correcto. que es el jueves 28, ya, donde van a hablar pues el doctor Max Hernández, José Ignacio López Soria, el ex rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Obviamente que Max Hernández no necesita presentación. Raimundo Prado, como un antiguo profesor sanmarquino, y ha sido mi profesor. Yo no sé si en el caso de usted, Néstor, Raimundo Prado fue su profesor. Después, bueno, Federico Camino, que es un especialista en filosofía alemana de la Universidad Católica. Saúl Rengifo, que ha sido estudiante sanmarquino, asistente de mi padre y profesor sanmarquino. Y bueno, y Rubén Quiroz Ávila, que es el presidente de la Sociedad Peruana de Filosofía y profesor de San Marcos. El más joven del equipo. Hemos conversado con Rubén. El más joven, pero que conoció a mi padre. Sí, sí, y es posible que lo tengamos en una entrevista en los próximos días, antes del evento, y si producción nos puede considerar también el equipo de analistas y de personalidades del mundo científico del día miércoles 28, que lo hemos tenido en pantalla ya, así que lo está ubicando y lo damos a conocer, donde va a participar Paco Miro Quesada Rada, con quien también es posible que podamos entrevistarlo en estos días previos a miércoles y jueves. Los 2 eventos son a las 7 de la noche, entonces la invitación para que se cuelguen del fanpage de la universidad. Vamos a hacer las coordinaciones con Paco para que nos autoricen colgarnos también. Ahí tenemos, lo dejamos a usted, doctor, para que nos dé a conocer a los invitados, a los participantes del conversatorio. El día miércoles es, bueno, Francisco Miro Quesada Rada, como abogado constitucionalista, hijo de filósofo de Francisco Miro Quesada Cantuarias, de la generación de mi padre, y recientemente fallecido, ya, compañero mío de universidad. El doctor Dante Dávila, profesor de filosofía de San Marcos, asistente de mi padre y gran colaborador, porque con él hemos sacado varios libros inéditos de mi padre, ya, después de su fallecimiento, especialmente el de la Ética en Demócrito, ¿no?, que es un clásico sanmarquino.
¿Me escuchan? Perfectamente, lo estamos escuchando, Ah, ya. doctor. Y después el doctor Pablo Quintanilla, que es un profesor de la Universidad Católica. Después viene Miguel Polo, que ha sido ayudante de mi padre, alumno de mi padre, y que conoció mucho a José Antonio Russo Delgado. Y bueno, y voy a hablar yo, no de filosofía, sino voy a hablar de la vida de José Antonio Russo Delgado, ¿no? Un poco la vida, explicando por los acontecimientos que vivió, ¿no? Correcto. La invitación está reiterada. Gracias, doctor. Gracias por esta oportunidad. Gracias por poder compartir con nuestros televidentes, más allá del pensamiento, al ser humano que le rinden homenaje al doctor José Antonio Russo Delgado. Gracias, doctor. Estamos en coordinación, estamos en comunicación. Un abrazo hasta Canadá. Muchas gracias, estimado Néstor. ¿Ya? Y muchas gracias a PIS porque de nuevo han tratado el tema de mi señor padre. Gracias. Y lo vamos a tratar en los próximos días con los invitados que estamos coordinando. Gracias, doctor. Y la transmisión, de todas maneras, miércoles y jueves.